A ver otra vez, entonces, iniciar el tema de la cinética enzimática, de las enzimas y cinética enzimática. Ok. Las enzimas, entonces, nada más así en términos generales, ¿verdad? Algunas veces tenemos cofactores, ¿verdad? Que es un ion inorgánico que está en el sitio activo, ¿verdad? Que es bien común, ¿verdad? En el sitio catalítico haya un cofactor. Una coenzima, ¿verdad? Em, que sean pues compuestos orgánicos o metalorgánicos, ¿verdad? También. Un grupo prostético sería pues ahí una coenzima o un cofactor que está unido equivalentemente a la enzima. O la enzima sería la enzima más, más la coenzima o cofactor. Y la apoenzima o apoproteína pues sería la parte proteica de un conjugado, ¿verdad? Eso nada más en términos de definiciones, ¿verdad? Pues recordarán ustedes, las enzimas son catalizadores biológicos, ¿verdad? Aumentan la velocidad de reacción por poner un estimado ahí, de 10 a la 3 a 10 a la 20 veces más grande, ¿verdad? Tienen una enorme especificidad por el sustrato. Bueno, el sustrato enzimático, pues son como los reactivos de la reacción, ¿verdad? La etimología de la palabra viene de algo que estaba en las levaduras, ¿verdad? Y en general, vamos a hablar de 6 tipos de enzimas, ¿verdad? Las oxidorreductasas, que tienen que ver con reacciones de oxidación y reducción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si yo tengo un grupo alcohol, ¿verdad? Y el alcohol se me convierte en un grupo cetona, en el producto pues estoy quitando hidrógenos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una oxidación. Por el contrario, en el dinucleótido de nicotinamida y adenosina, si yo pues le estoy agregando hidrógenos, lo estoy reduciendo, ¿verdad? Que esta estructura en general, el del dinucleótido, es un portador de poder reductor, ¿verdad? De esta manera lo escribimos abreviado en su forma oxidada y de esta manera lo escribimos abreviado en su forma reducida. Perdón. Tenemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo de una óxido reductasa, ¿verdad? En la cual el grupo NH3 dice que es un donador de electrones, ¿verdad? Aquí teníamos, digamos que el nitrógeno y el oxígeno, pues son compuestos de una electronegatividad semejante, ¿verdad? Ambos cuentan semejante en la estructura, pero aquí además hay 3 hidrógenos que en este caso no están, ¿verdad? Cuando esto se oxida y se convierte en grupo carbonilo. Entonces, pues es una oxidación, ¿verdad? Y por ende también el NADP, que es una versión pues fosforilada, se reduce, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser el de la catalasa, ¿verdad? La catalasa, por ejemplo, descompone el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? En agua, que es una forma pues menos oxidada, ¿verdad? Y en oxígeno. Entonces, bueno, un poquito resumiendo eso que ya habíamos hablado, ¿verdad? Digamos, en términos del carbono, el enlace
suele contar como -1, el enlace CO como +1 y el enlace CC como 0. Y en términos generales, entonces decimos que un compuesto se oxida cuando gana oxígenos o pierde hidrógenos y se reduce cuando pierde oxígenos o gana hidrógeno. Tenemos también enzimas de tipo transferasas, ¿verdad? Como por ejemplo una exoquinasa. En este caso tengo, por ejemplo, aquí el ATP. El ATP que ustedes recuerdan con sus 3 grupos fosfato, ¿verdad? Y acá tengo una hexosa, ¿verdad? Una glucosa. Entonces, uno de los grupos fosfatos del ATP se transfiere al carbono 6 de la glucosa, ¿verdad? De manera de que me queda una glucosa 6-fosfato o en general hexosa 6-fosfato y un ADP. ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes el ATP adenosino trifosfato y el ADP sería adenosino difosfato? Por los 3 fósforos y por los 2 fósforos. Tenemos también hidrolasas, una enzima bien común, en la cual pues el agua aquí actúa como sustrato, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos la acilcolina, de la cual la acetilcolina es una forma pues bien frecuente, ¿verdad? Y ese enlace éster se rompe por hidrólisis por acción de la enzima, ¿verdad? Hidrolasas, podemos hablar de cualquier cantidad de hidrolasas, ¿verdad? Y las glucosidasas, las peptidasas, esterasas, hay un montón, ¿verdad? Tenemos también las liasas. Las liasas, digamos que descomponen una molécula en 2. Las características que tienen dejan un doble enlace, ¿verdad? Y pues esto se hace, digamos, en grupos carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, carbono-halogenuro. Es decir, de manera semejante a las hidrolasas, ¿verdad? Tenemos una molécula de partida y la convertimos en 2. Sencillamente aquí no hay agua, no hay hidrólisis, ¿verdad? Es que la misma molécula se descompone en 2 partes y deja un doble enlace. Un ejemplo aquí es la fumarasa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ácido málico, ¿verdad? Perdón, tenemos el ácido málico y acá, pues un hidrógeno más el OH se descomponen, ¿verdad? Generando agua y dejando un doble enlace. Tenemos también isomerasas. Las isomerasas lo que hacen es convertir algún tipo de isómero en otro. En este caso, por ejemplo, podemos ver la isomerasa de una triosa fosfato, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este primero está como aldosa, ¿verdad? Con el doble enlace en el carbono 1. Y aquí en este segundo caso, que es la dihidroxiacetona fosfato, sencillamente este doble enlace se ha trasladado a la segunda posición.
Tenemos las ligasas como último grupo, ¿verdad? Dice que las ligasas catalizan la unión de grupos asociadas al rompimiento de ATPs o similares, ¿verdad? Em, ¿Cuál es la idea? La idea es, tenemos tal vez que una reacción química es no espontánea, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el succinato, ¿verdad? El succinato y la coenzima A. Entonces esto va a formar succinil-CoA, que es sencillamente crear un enlace entre estas dos. Pero para crear ese enlace, tal vez es un asunto que desde el punto de vista termodinámico es desfavorable. Entonces tenemos un ATP o un GTP, ¿verdad? El cual se rompe en GDP más fósforo, ¿verdad? Esto es parecido al ATP, ¿verdad? Como que fuera ATP y aquí ADP más fósforo. Sencillamente, en lugar de ser una adenina, es una guanina. En ese proceso, que se rompe ese ATP o ese GTP, se proporciona la energía necesaria para, para hacer la, la reacción química, ¿verdad? Para unir esos dos grupos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la formación, digamos, de un enlace carbono-carbono, dice la carboxilasa del acetil-CoA, ¿verdad? Tenemos acetil-CoA más dióxido de carbono, y al romperse esto, se convierte en malonil-CoA, que es básicamente pues agregar el CO2 a la molécula. Ok. Eh, tenemos que las proteínas globulares, o mejor dicho, que las enzimas son un grupo de proteínas globulares que actúan pues como catalizadores, ¿verdad? Eh, que aceleran el tiempo de la reacción, ¿verdad? Como cualquier catalizador. Y que lo que hacen es pues bajar la energía de activación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el piruvato o ácido pirúvico, perdón, y el dinucleótido de este, nicotinamida y adenina en su forma reducida. Y acá tenemos la molécula reducida, ¿verdad? A ácido láctico, es decir, este carbonilo de acá, se agregaron acá dos hidrógenos, ¿verdad? Y por ende también se oxidó el nucleótido. Les iba a decir, bueno, aquí que aparece con dos hidrógenos, no es como la forma más tradicional, pero usualmente a esta molécula hay asociado un H más. Entonces, algunas veces lo escriben así, como un H2, aunque yo creo que lo más correcto es con un hidrógeno, ¿verdad? Y el otro es un H más. Pero bueno, por eso algunas veces aparece así, con dos hidrógenos. ¿Verdad? Bueno, esa enzima se llama la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Que también pues es bien común en las enzimas que tienen la terminación asa. Eh, no se esforzaron mucho en ponerle el nombre, ¿verdad? Se le agregó esa terminación asa y el resto del nombre, bueno, entonces teníamos, bueno, como cualquier catalizador, ¿verdad? Tenemos pues los sustratos, ¿verdad? O los reactivos de partida, ¿verdad? Hay una energía de activación para hacer el proceso y tenemos el producto. Eh,
acá está un poco al revés, ¿verdad? Este es sin enzima y este es con enzima, ¿verdad? Cuando tenemos la enzima, lo que pasa es que la energía necesaria para, para regresar a ese estado para alcanzar ese estado de transición se reduce, ¿verdad? Y se reduce porque los intermediarios son distintos. Em, dicho, dicho de otra manera, si nosotros estuviéramos de este lado tratando de empujar una piedra para el otro lado a través de la montañita, la enzima sería como hacer un túnel para pasar, sin tener que subir, ¿verdad? Pero por ende, también, como en cualquier catalizador, la, eh, realmente la energía libre la termodinámica de la reacción sigue siendo la misma. Sencillamente lo que cambia es la cinética que se asocia con la energía de activación del estado de transición solamente. Eh, bueno, digamos la catálisis enzimática, pues lo que hace es proveer eh, un sitio activo, una superficie de reacción, ¿verdad? Provee un ambiente hidrofóbico, pone los reactivos juntos, este, posiciona los reactivos en la manera correcta. Algunas veces forma algunos enlaces débiles con los reactivos, ¿verdad? Provee tipo también de catálisis de ácido-base si hay, y también algunos grupos nucleofílicos. Es decir, cuando veíamos la descripción de la estructura terciaria y cuaternaria, decíamos que en las proteínas globulares tenemos en la parte de afuera eh, la mayoría de los grupos hidrofílicos, ¿verdad? Orientados hacia la parte de afuera donde está en el medio circundante con agua. Entonces en la parte de adentro hay un hueco que es relativamente hidrofóbico por lo general, ¿verdad? Pero además tiene interacciones específicas, digámoslo así. Tal vez ahí está todo el hueco, pero en esta parte, por ejemplo, hay un residuo catiónico que me va a hacer que una molécula aniónica se pueda anclar ahí, ¿verdad? Y tal vez la cola de esa molécula, digamos que sea no polar, entonces por este lado hay unos residuos que son no polares en los cuales la molécula se va a anclar ahí. Entonces la molécula de una manera estable se pone en la posición en la cual requiere para reaccionar, ¿verdad? Y viene la segunda molécula y al otro lado del sitio es exactamente lo mismo. Se coloca en la posición correcta y entonces la reacción se da de manera muy sencilla. Como están, digamos que colocados o sí, posicionados en la estructura que se debe, a diferencia de lo que ocurre con química orgánica, que uno diría, bueno, es que la reacción que se da es la más probable. En la enzima, pues eso cambia. O sea, la reacción más probable es la que cataliza la enzima. Por eso, porque los reactivos están como puestos en posición, ¿verdad? Entonces, algunas veces, como la lógica de las reacciones que uno veía en química orgánica, acá no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Dice otra vez que está inestable. ¿Por qué no se cumple? Porque sencillamente, pues en la parte química como tal, uno lo que tiene es un tarro, ¿verdad? Donde le pone temperatura y agitación, ¿verdad? Para promover los choques entre las moléculas, ¿verdad? Los choques son espontáneos en diferentes direcciones, ¿verdad? Y sencillamente el choque que tenga más probabilidad de reaccionar es el que va a ocurrir. Pero en este caso no, ¿verdad? No es un asunto así tan aleatorio, sino que tenemos las moléculas posicionadas juntas, eh, digamos, en un ambiente apropiado para reaccionar de una manera específica. ¿Qué tan específica? Pues hay enzimas mucho más específicas y hay enzimas un poco más promiscuas, ¿verdad? Es decir, hay no sé, una esterasa que hidroliza un éster en particular y hay hidrolasas que hidrolizan una cantidad de ésteres parecidos. La especificidad de una enzima o de otra puede variar también.
un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Hay como unos huecos hidrofóbicos, ¿verdad? Eh, que está en un ambiente un poco protegido, digamos, del medio acuoso circundante, en el cual pues las moléculas orgánicas pueden entrar. eh, y bueno, y tiene las características necesarias para que los sustratos y los cofactores entren, ¿verdad? Eh, y pues para que se lleve a cabo la reacción. Eh, el sustrato, algunas veces al unirse también tiene un acomodo inducido, ¿verdad? Lo cual quiere decir que eh, de alguna manera al unirse el sitio activo, pues la, la forma de la enzima se cambia. Un segundito. Ok, entonces habíamos hablado que en la unión del sustrato a la enzima, algunas veces hay un acomodo conformacional que ayuda al sustrato a unirse, ¿verdad? Este tipo de acomodo conformacional involucra la participación de diferentes fuerzas intermoleculares en el sitio, ¿verdad? Se le habla del modelo de llave cerradura, ¿verdad? Es decir, que el sustrato tiene la forma y el tipo de interacción que calza exactamente como una llave en una cerradura, ¿verdad? Podríamos tener interacciones de varios tipos, ¿verdad? Iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, o sea, por ejemplo, si imaginamos ahí un sitio activo, ¿verdad? En la superficie, por ejemplo, ahí hay un residuo de fenilalanina, un residuo de serina y un residuo de aspartato. Entonces el sustrato podría tener ahí interacciones de Van der Waals con la parte de la fenilalanina, interacciones tipo iónicas, digamos que acá, por ejemplo, hubiese un sitio catiónico, ¿verdad? Y aquí tenemos un sitio aniónico, e interacciones de tipo puente de hidrógeno, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí tenemos pues un hidrógeno capaz de formar puentes de hidrógeno o un par de electrones, ¿verdad? Como un ejemplo, por ejemplo, la unión del ácido pirúvico al lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Dice, por ejemplo, hay posibilidad de formar puentes de hidrógeno, posibilidad de interactuar mediante fuerzas de Van der Waals y posibilidad de tener un tipo de interacción iónica, ¿verdad? Eh, entonces, pues, por ejemplo, con un residuo de serina, ahora podríamos tener un puente de hidrógeno, ¿verdad? Eh, con diferentes residuos hidrofóbicos podríamos tener interacción de Van der Waals, ¿verdad? Y por ejemplo, con una arginina tal vez podríamos tener una interacción de tipo iónico con la parte negativa, ¿verdad? Esto sería lo mismo visto un poquito más de cerca. Eh, si ustedes ven ahí como un cambio, como un acomodo en el cual el sitio se cierra producto de que la interacción hace un cambio conformacional, ¿verdad? Esta interacción, digamos que permite de alguna manera acercar los residuos del sustrato al mismo, ¿verdad? Tenemos también los enlaces piroilitados ahí por medio de esta interacción, ¿verdad? De puente de hidrógeno para generar la reacción, ¿verdad? En cuanto a mecanismos de catálisis, por ejemplo, algunas veces tenemos residuos de histidina que, que comúnmente son un sumidero de protones, ¿verdad? Es decir, ellos tienen la particularidad
Perdón, de poder tomar protones del medio de las moléculas que van a reaccionar, ¿verdad? O también podrían proporcionar protones cuando se encuentran ya de modo protonado, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una serina. Bueno, aquí aparece sí, por ejemplo, el OH del residuo de la serina o el SH del residuo de la cisteína pueden actuar como intermediarios, como residuos nucleofílicos, ¿verdad? Ellos con su par de electrones podría atacar algo en el sustrato, ¿verdad? Para formar un intermedio en el cual están enlazados con el sustrato y posteriormente con una reacción se logran regenerar, ¿verdad? Por ejemplo, el residuo de serina podría desplazar un grupo saliente en el sustrato, ¿verdad? Convertirse en un intermediario en el cual está enlazado y finalmente, por ejemplo, con el agua se rompe y se regeneran los productos. Eh, por ejemplo, el mecanismo típico de la quimiotripsina, se habla de que tienen una triada catalítica, ¿verdad? La triada catalítica de serina, histidina, aspartato. Eh, es un mecanismo pues muy bien estudiado y establecido. Hay un residuo de aspartato que es el que comienza activando la histidina, ¿verdad? Por medio de un puente de hidrógeno. Eh, la, la serina puede atacar a la proteína, ¿verdad? Mientras que la histidina, se queda debilitada, digamos, por esa interacción, podría captar ese electrón del medio, ¿verdad? Para formar el intermedio silenzima, ¿verdad? Una vez el carbonilo se vuelve a cerrar y el doble enlace se rompe recuperando el hidrógeno proveniente originalmente del residuo, ¿verdad? Aquí tenemos todavía un compuesto acilenzima, ¿verdad? Luego una molécula de agua viene e interactúa de la misma manera, abriendo el carbonilo, ¿verdad? Después la histidina se roba el protón, ¿verdad? Y finalmente el carbonilo se regenera, rompiendo el segundo enlace y regenerando la serina. En el caso de la quimiotripsina, tenemos de manera semejante serina, histidina, aspartato, ¿verdad? Igualmente hay una interacción entre la carga negativa del aspartato con el hidrógeno de la histidina, ¿verdad? De la misma manera ocurre un ataque nucleofílico, ¿verdad? En el cual pasamos a este tipo de intermediario, el cual le roba un protón, ¿verdad? El carbonilo se regenera y se rompe, recuperando el protón en el NH, ¿verdad? Para formar el intermedio acilenzima y posteriormente con una molécula de agua ocurre lo mismo. Entonces, más allá del ejemplo en particular de la quimiotripsina, podríamos hablar en general de que en la catálisis enzimática tenemos la enzima y el sustrato. Ellos interactúan y forman el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? El cual se transforma en el complejo enzima-producto y finalmente el producto es liberado por otro cambio conformacional de la enzima, ¿verdad? Dice acá que las interacciones deben ser lo suficientemente fuertes para mantener el sustrato en el sitio para que la reacción ocurra, pero también deben ser lo suficientemente débiles para que el producto pueda salir del sitio, ¿verdad? Entonces hay un fino balance ahí. Y pues algunas moléculas que logren unirse al sitio de la enzima de una manera muy fuerte, bloquean el sitio y se convierten en inhibidores enzimáticos.
Hay varios mecanismos de regulación, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que algunas enzimas son reguladas por agentes que están dentro de la célula. Hay agentes dentro de las mismas células que son reguladores de las enzimas. Eh, digamos, la regulación enzimática puede ocurrir porque haya, por medio de un factor que tanto active, digamos, pues lo que hace la enzima o que por el contrario la inhiba, ¿verdad? Algunos productos de ellos mismos pueden ser inhibidores, de hecho no es algo como tan raro que conforme aumenta la concentración del producto, pues la actividad catalítica se vea inhibida, ¿verdad? Que el producto directo sea inhibidor, ¿verdad? Eh, Incluso algunos pasos suelen ser reversibles, ¿verdad? Si hay concentración muy alta de alguno de los componentes, la reacción puede ocurrir en sentido contrario. Y también hay reguladores que se unen en sitios llamados alostéricos, que no es el sitio activo, sino un sitio diferente. Por ejemplo, aquí el glucógeno, ¿verdad? Que tiene varias ramificaciones en las cuales hay alfa glucosas en los extremos. Y, por ejemplo, tenemos una enzima que es la fosforilasa A, que lo que hace es romper una glucosa del extremo y agregarle un grupo fosfato. Por ejemplo, si tenemos el AMP, el adenosín monofosfato, él puede ser un activador del proceso. Y por el contrario, si tenemos mucha glucosa fosfato, él sería un inhibidor del proceso. Si uno se pone a pensar, digamos, como que qué puede significar esto, digamos, el AMP significa que se ha consumido mucho ATP, ¿verdad? Y por esa razón necesitamos, digamos, activar la parte del metabolismo de energía, ¿verdad? Como por ejemplo la parte del glicógeno. Decíamos, bueno, que el sitio activo, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver señalado. Y el sitio alostérico sería un sitio en el que puede reconocer algún tipo de activador o inhibidor, pero que no es el sitio activo, ¿verdad? Clásicamente un inhibidor tiene un acomodo, y ese acomodo puede, por ejemplo, hacer un cambio conformacional en la enzima, de manera de que la enzima ya no pueda reconocer el sustrato. Los inhibidores se unen reversiblemente a los sitios alostéricos, ¿verdad? Hay fuerzas intermoleculares que se forman, se altera la forma del sitio activo, ¿verdad? Ya no reconoce el sustrato. Al no reconocerlo, el hecho de que cambie la concentración del sustrato, pues no tiene mayor efecto sobre la inhibición. Y el inhibidor, digamos, no es semejante en estructura del sustrato, ¿verdad? Porque si no actuaría, los que actúan en el sitio activo, pues tienen que tener cierta homología estructural, pero los del sitio alostérico no necesariamente. Cuando tenemos rutas biosintéticas, al igual, digamos, que en las reacciones orgánicas, ¿verdad? Tenemos pues un sustrato, una enzima que lo convierte en un producto, ¿verdad? Y luego pues podría ocurrir una reacción 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Etcétera, hasta llegar al producto final. Podrían haber enzimas involucradas en todos los pasos o podría ser que algunos de los pasos no tengan, sean químicos, digamos, y otros pasos enzimáticos. Muchas veces pasa, por ejemplo, que en una ruta de biosíntesis, cuando tenemos un producto que está mucho más adelante en esa ruta, ese producto funge como un inhibidor alostérico de una de las enzimas iniciales del proceso. ¿Verdad? Sencillamente como un mecanismo pues, de regulación del metabolismo. Usualmente estas enzimas se encuentran localizadas al inicio de las rutas biosintéticas
¿verdad? Y son controladas por productos que están al final. Y el producto final, pues según el sitio alostérico y, digamos, desconecta la ruta, por decirlo de alguna manera. También hay señales externas, ¿verdad? Como neurotransmisores o hormonas, mensajeros químicos, ¿verdad? Hay algunas veces señales que son como de cascada, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, la proteína quinasa. Dice acá, por ejemplo, la quinasa fosforila una enzima diana y esto cambia la actividad, ¿verdad? Se habla acá, por ejemplo, de la adrenalina, ¿verdad? Hay un conjunto de reacciones, ¿verdad? Pero la quinasa como tal actúa sobre una fosforilasa, ¿verdad? O sea que esto viene pues de una señal neurológica, ¿verdad? La adrenalina. Y esto hace que se active la fosforilasa, ¿verdad? Y esto hace que se inicie la activación de la conversión de glucógeno en glucosa fosfato. Ahora, la parte siguiente es la parte de cinética propiamente.